Los cucuteños dicen, vimos que entraron los terroristas a Cúcuta, venían de la tiranía de Maduro y entraron por las trochas y salieron por las trochas. Nuevo encontronazo entre el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y el segundón de la tiranía Diosdado Cabello. Todo esto después que Uribe asegurara algo que ni siquiera es un secreto, y es que desde Venezuela están operando los grupos guerrilleros que vienen haciendo daño en los últimos días en Colombia. Pero antes de poder continuar adelante con esta nueva historia, suscríbete a nuestro canal y de paso haz clic en la campana para activar las notificaciones y no te pierdas ni un solo minuto de todo el contenido que tenemos para ofrecerte. Pues bien, retomando las cosas, tal parece que a Diosdado Cabello y Nicolás Maduro no les pueden mencionar a Uribe Vélez por ningún lado, porque botan hasta espuma por la boca, y si el mismo Uribe lo señala, aún más, porque es que este expresidente colombiano sí les dice las verdades de frente y sin titubeos, como lo es el plan que tiene la dictadura venezolana con el ELN, grupo guerrillero que está haciendo daño en Colombia, y que asegura Uribe que son financiados hace años por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. A mí me dolió mucho ayer en Cúcuta oír a mis compatriotas cucuteños que en una noche fueron aterrados por 10 explosiones. Cuando mi gobierno terminó, el Catatumbo tenía 17.000 hectáreas de palma africana. Había bajado a 600 las de coca. Teníamos 3.800 familias guardabosques. Había un gran crecimiento del cacao. No estaba perfecto en orden público, pero había mejorado. Hoy sí tienen por fortuna 40.000 hectáreas de palma, pero 40.000 hectáreas de coca. Acabaron las familias guardabosques, se estancado el cacao, y la dictadura de Maduro patrocina al ELN para que cometa masacres. Los cucuteños dicen, vimos que entraron los terroristas a Cúcuta, venían de la tiranía de Maduro y entraron por las trochas y salieron por las trochas. Es que el Catatumbo es víctima de una tiranía que patrocina y promueve grupos violentos como el ELN. Y yo hago una pregunta, ¿el país hoy no tiene seguridad, ni política de seguridad, ni determinación para tener seguridad? Yo quiero decir, todo el mundo dice, fueron los del ELN los que hicieron la masacre del Catatumbo. ¿Dónde están los del ELN presos? No los hay. Pero según Diosdado, Uribe solo habla y los culpa, porque quieren, según él, la invasión a Venezuela para sacar a Maduro. Intentaron, contaba Freddy en una entrevista de radio en estos días, entrevistaron en un programa de radio que tuvimos, y Freddy contaba cuál era el objetivo de ellos: pasar la frontera, instalarse de este lado, Narnia, iba a dejar de llamarse Ureña, San Antonio, iba a comenzar a llamarse Táchira y se iba a llamar Narnia, y el presidente de Narnia iba a querer gobernar desde aquí, y desde aquí iban a pedir desde Narnia la invasión a Venezuela, entrando por Colombia. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De abrirle las puertas de Venezuela al narcotráfico. Porque ese era el acuerdo que tenía Juan Guaidó con Uribe y con Duque. Y después se expresó que no es posible que todo lo que pase en Colombia siempre sea culpa de Venezuela, pero como que se le olvida a Diosdado todas las veces que le dieron vía libre al ELN para transitar por su territorio, y ni hablar de las veces que invitaron a varios líderes de grupos guerrilleros al país. Dijera alguien por ahí una vaina echada. Porque no puede ser que a estas alturas un Estado solo dependa de la producción de drogas. Es muy triste eso. Es muy triste un Estado tan hermoso. Y como les encanta echarle la culpa a los venezolanos y las venezolanas de lo que pasa a aquel lado, que tiene 70 años de guerra. ¿Pasa algo del lado colombiano? ¿Cuáles son los titulares de la prensa? Mire, puede ser en cualquier lugar, en el sur de Colombia. Ellos siempre buscan que haya algún vínculo con Venezuela. En estos días ocurrió un lamentable hecho que condenamos, ahí en Cúcuta. La noticia no fue explosión en Colombia, no. Explosión en la frontera con Venezuela.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el interés de involucrarnos a nosotros en una guerra de 70 años que ellos no han querido solucionar, que ellos no han querido atender? Y de eso se valió la rata de Juan Guaidó. Para decirles, no, yo por aquí les abro el paso. Es más, alguien, una persona seria, declaró que la Guajira venezolana se la iban a entregar a Colombia para que ese fuese el frente de salida de la droga colombiana. Que Juan Guaidó se la iba a entregar a Colombia como pago, así como están pagando ahora con Citgo, están pagando con los bienes de Venezuela en el extranjero. Pero recordemos también que este no ha sido el único rifirrafe entre Uribe y Diosdado, porque recordemos cuando Uribe incluso habló que solo les gusta echarle la culpa a otras personas de lo que ellos desde Venezuela hacen con grupos criminales para crear nuevas cortinas de humo. Diosdado Cabello, en su nuevo cuento, acusa al presidente Duque y a mí de tener aquí en Colombia el Tren de Aragua y a mí específicamente de tener guardado a uno de esos bandidos. ¿Quién lo dice? Diosdado Cabello, el timador que tantas veces engañó a la mamá de Leopoldo López hasta que llevó a Leopoldo a torturarlo en la cárcel. Diosdado Cabello, el invasor de Colombia, de esa dictadura, de esa tiranía que transporta por las carreteras de Venezuela al ELN, que invade el Catatumbo. Diosdado Cabello, de esa tiranía que una vez dijo, sin conocerme hace tantos años, que yo había asesinado al fiscal Anderson de Venezuela cuando quedó probado que fue un crimen de Estado. Ahora este timador, este representante de la tiranía, me hace estas nuevas acusaciones. Ellos no son capaces de responder por sus actos. Lo único que hacen es poner cortinas de humo con infamias. Palabras que por supuesto en su momento llegaron tras Diosdado sin ninguna prueba argumentar que Uribe se había llevado a Colombia el Tren de Aragua. Un poco de gente que se volvió loca la semana pasada, ¿oyeron? Y se volvió loca esta semana cuando dijimos que el Tren de Aragua se lo llevó de Venezuela Álvaro Uribe e Iván Duque para protegerlo en Colombia. Y yo voy a repetir lo que dije en la rueda de prensa del presidente, en la rueda de prensa del partido, perdón. Douglas Rico le dio información detallada, yo sé porque tengo un amigo que es ministro. Información detallada, ¿dónde estaban 16 jefes que están en Colombia, que viven en Colombia, que se iban a reunir por orden de Álvaro Uribe en Colombia? Les dio la información detallada, agarraron uno solo, dejaron ir los demás. No es culpa nuestra. Desde aquí le dimos la información dónde se iban a reunir. Iván Duque, Álvaro Uribe se llevaron al Tren de Aragua de aquí para protegerlo allá en Colombia y para utilizarlo con fines de tráfico de drogas, desestabilización, actos terroristas, asesinatos, sicariatos, etcétera, etcétera. No cabe duda que ya es la etapa del descaro por parte de la dictadura venezolana, pero es algo claro, con tantos problemas encima, buscan crear tantas cortinas de humo para que nadie hable de todos sus negocios ilícitos, de tantos robos al pueblo venezolano, pero desde Colombia hay un hombre como Álvaro Uribe Vélez que no les teme decir las verdades de frente y que luchará también para que esta dictadura caiga. Si te gustó este contenido, compártelo y ayúdanos a llegar a más personas y también síguenos por nuestras diferentes redes sociales para que estén al tanto del mundo de la política y de cómo avanza el plan para dar de baja la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.